Aquí estamos en Primera de Juan capítulo 3 y como dije, hermanos, esta es una clase este es un estudio bíblico de interpretación. No queremos tal, detenernos tanto en las cosas que pueden ser claras de interpretación. Queremos más luchar por aquellas que parecen difíciles, ¿verdad? Y yo sé que la última vez que estuvimos aquí comenzamos por el último párrafo, pero ahora sí vamos a comenzar en orden, ¿verdad? Dice mi esposa que le dieron mucha carrilla, entonces. Ok, vamos a comenzar. Estamos en 1 de Juan capítulo 3. Vamos a leer los primeros 3 versículos. Este es como, más o menos lo acomodaron en la Biblia como un párrafo. Probablemente este párrafo está ligado a los versículos 28 y 29. ¿Ok? Déjeme comenzar con versículos 28 y 29 y luego ya irnos al capítulo 3. Dice la Biblia: y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. Ok, 2 preguntas que tenemos en esto, que tuvimos, o más o menos tenemos en estos versículos. Primero, ¿qué es permanecer en Él? ¿Se acuerda que vimos? ¿Alguien se acuerda qué es permanecer en Cristo? ¿Qué es permanecer en Él? Estaba en comunicación y unidos con Él. Ok, estar en comunicación, estar unidos, vivir como Él anduvo. ¿De acuerdo? Y buscamos todas las veces que aparece la palabra permanecer en Juan y en los escritos de Juan. Esta es una palabra que a Juan le gusta mucho. ¿De acuerdo? Entonces, y lo importante, hermano, cuando pensemos en la Biblia es no nada más pensar en términos abstractos y religiosos que quién sabe qué significan. Permanecer en Él, amén. ¿Qué es? ¿Quién sabe? No, la Biblia sí nos da y nos da pistas. Permanecer en Él es permanecer en obediencia, permanecer en compañerismo, ¿verdad? Ser salvo, estar unido a Él. Entonces, eso es lo que dijimos. Y luego ahora, la pregunta, hermanos, y nada más la voy a lanzar ahorita porque quiero que ustedes vayan a los libros. Dice aquí, comenzamos en el párrafo, ¿verdad? Que el amor de Dios es tan grande que nos ha llamado hijos de Dios. Y por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Dijimos, no sabe que somos hijos de Dios. ¿Por qué el mundo no sabe que somos hijos de Dios? Porque no conoce a Dios. No conoce a Dios, pues menos va a conocer a sus hijos. Ahora mire lo que dice el versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, mire esto, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Hermanos, lo que la Biblia dice es que Cristo es el prototipo de la resurrección. Y se acuerda que preguntamos qué edad vamos a tener cuando Cristo se manifieste. ¿Qué edad? ¿Qué rasgos? ¿Verdad? Y son de nuevo detalles muy interesantes. Sí, hermano. Está hablando de la raptura cuando viene por nosotros o cuando Yo creo se acabe yo creo que está hablando de su manifestación gloriosa cuando todo mundo le va a ver.
Cuando todo ojo le verá. Exactamente, exactamente. Ahora, de nuevo, hermanos, podemos tener muchas especulaciones. Hay cosas que sí podemos saber. Por ejemplo, hermanos, dice, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Hermanos, usted puede pensar, ¿qué hizo Cristo después de la resurrección? Y que Juan también nos dice. Hermanos, Juan, me gusta, Juan es el único evangelio que se acuerda qué hace Cristo después de la resurrección. Por 40 días. Estaba ahí echando, ¿verdad? Echándose un pescadito a las brasas, esperando a los discípulos, ¿verdad? Comiendo con ellos, teniendo compañerismo con ellos. Es más, ¿se acuerda que muchos los discípulos pensaban, es un fantasma? ¿Qué le dijo el Señor? Tóqueme para que vean que no soy un fantasma, no soy una aparición, ¿verdad? Y eso es el enfoque de Juan, de primera de Juan capítulo 1, lo que hemos visto, lo que hemos palpado. Cristo no era un espíritu, Cristo no era una manifestación, Cristo no era una energía. Él es un ser humano como nosotros. Y aún después de la glorificado, hermanos, tuvo un cuerpo glorificado. Ahora dice semejantes a Él, no dice igual a Él. ¿Verdad? Porque Él es, ¿verdad? Sí, porque Él es único. Ahora mire aquí, y termina este pequeño párrafo diciendo, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, lo que vamos a investigar ahorita en los libros y los comentarios, lo mejor que podamos, ¿verdad? Es qué significa esa frase, se purifica a sí mismo. Porque de nuevo, hermanos, cuando leemos con la Biblia, leemos con nuestro trasfondo, ¿verdad? Hermanos, así, sin tratar de adivinar, cuando usted lee, se purifica a sí mismo, ¿qué le viene a su mente? ¿Se limpia? ¿Verdad? Ese es un sentido de la palabra, ¿qué más? Ahora la pregunta es, ¿esa limpieza es limpieza física o es limpieza espiritual? Ahora, y si es limpieza espiritual, ¿cómo se hace eso? ¿Ok? Eso es lo que van a contestar ustedes. ¿Ok? Es lo que vamos... ¿Ok? Bueno, es lo que vamos a ver, es lo que vamos a investigar. Y luego, hermanos, ahora, aquí viene, y aquí denme unos minutitos, porque aquí tengo varias preguntas para ustedes que ya anticipamos. Mire algo muy interesante, cuando usted nota este tipo de repeticiones en el texto, bueno, y creo que se lo puedo enseñar Ok, déjeme enseñárselo en mi diagrama que hice de primera de Juan. Ok. Ok, quiero que note aquí. Aquí, ¿se acuerdan? En este diagramita separamos las oraciones, ¿verdad? Dice, la oración completa es esto, todo aquel, y luego la oración de azul está describiendo, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley. Pues, el pecado es ¿qué? Infracción de la ley. ¿Ok? Primera declaración. Y sabéis que Él apareció, ¿quién es Él? El Señor Jesús, para quitar nuestros pecados. Ok, ahora hermanos, usted pudiera decir, esto suena como obvio, ¿no? Él apareció, Él se manifestó. Hermanos, a ver, déjenme ver si para no... Déjenme para no decir una herejía. Ok, la palabra efaneró, o la palabra faneró, o hay un sustantivo que es a lo mejor usted ha escuchado la palabra epifanía. ¿Escuchado esa palabra epifanía? ¿Verdad? Que es una manifestación de Dios, es el uso común. Bueno, el verbo de donde viene esa palabra es este verbo. Ahora, Él apareció para quitar nuestros pecados. Él se manifestó para quitar nuestros pecados. Déjeme darle otro significado más con todo el contexto de Juan. Él se hizo hombre para quitar nuestros pecados. Ahora, ¿por qué eso es importante? ¿Por qué eso es importante? Porque es importante aclarar específicamente sobre la manifestación y encarnación de Cristo. Porque Él es Dios en carne.
Pero ¿por qué más? Pues, la ley pedía sangre para el perdón de los pecados. ¿Ok? Y esta sangre debía ser un cordero santo sin mancha. Y él se manifestó, encarnó. Y pudieron ver que no que estaba limpio y era el cordero perfecto para el sacrificio. Ok, ahora, bien, ahora el hermano Guillermo acaba de decir algo muy interesante. Bueno, aquí, todo eso, pero para poder morir tenía que ser un hombre, no una aparición, no un espíritu. Y acuérdense que Juan está empezando su carta con eso, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que ¿qué? Palparon. ¿Se acuerda que dijo, todo aquel que niega que Jesús vino en carne? Este es el anticristo. El que niega que Jesús vino en carne. Hermanos, hay gente que no cree que Jesús es un hombre. Los testigos de Bueno, aparte. Ahora, es por eso, hermanos, en esta oración, Él apareció para quitar nuestros pecados. Ahora, eso también, hermanos, ¿sabe qué es importante? Porque hoy en día, hermanos, en un mundo muy, déjeme decirlo así, cristianizado, todo el mundo habla de Jesús. Hermanos, el expresidente de México hablaba de Jesús. Él decía, yo soy un seguidor de Jesús. Pero hermanos, esta es la cosa, cuando ellos hablan de Jesús como un gran maestro, ellos hablan de Jesús como un gran líder social, pero Juan quiere poner un enfoque. La razón de Cristo no es los pobres, la razón de que la manifestación de Cristo no fueron los pobres, no fue ser un gran maestro, aunque es un gran maestro, es que quitar nuestros pecados. Eso es lo más importante de su manifestación y su venida, ¿verdad? Y de nuevo, hermanos, en un mundo tan cristianizado uno puede decir, pues qué bueno que son seguidores. Bueno, ¿a qué tipo de Jesús te refieres? ¿Verdad? ¿A qué tipo de Jesús te refieres? Porque de nuevo, no todos creen que Jesús es Dios. Y no todos creen este propósito. Es lo que está diciendo Juan. Ahora, entonces, mire aquí de nuevo. Ahora, déjame, voy a ponerlo en negrita. Todo aquel. Luego el siguiente versículo, versículo 6. Todo aquel que permanece en él, no peca. ¿Ok? Y luego, siguiente. Ay, me equivoqué de negrita. Todo aquel que peca, no le ha visto ni le ha conocido. Ya hablamos sobre este versículo, pero quiero que ustedes busquen en los libros y los comentarios. Hermanos, esto suena un poquito fuerte. Porque, hermanos, ¿quién no entra en esta categoría? Todo aquel que peca. La verdad, todos entramos en esa categoría. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué está tratando? Porque miren qué rudo es Juan. Todo aquel que peca no le ha visto ni... Oye. A ver, Juan, ¿qué pasó? ¿Sí o no? Ok, entonces tenemos que... A ver, ese es uno. Ahora, aquí viene. Hijitos. Esto es como una interrupción. Nadie engañe a vosotros. Ahora, ¿por qué está tratando de decir eso? Mire, conecta los pensamientos. Aquí. Y ahora sí, el que, esta es otra palabra que se va a repetir, el que hace justicia, él es justo como él es justo. Y luego mire lo que dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Ahora mire, hermanos, ¿por qué esto es tan importante? Viene con una declaración bien ruda. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Ay, Juan, pues, Ok, yo creo que sí. Pero ¿cómo sabemos? Y entonces es ahí lo que, por eso le digo, entonces, mire, esta declaración es bien ruda, pero mire cómo lo explica Juan. Ya dijo eso, ¿no? Todo el que peca no le ha conocido. Todo el que peca
no le ha visto. Ahora dice, hijitos, nadie los engañe. Ahora, ¿por qué? Va a decir, el que hace justicia es justo como él es justo. El que, y aquí, de nuevo, y esta es otra palabra que en el griego cambió. El que practica el pecado es del diablo. ¿Ok? Porque están condenados. Bueno, por la naturaleza. Y luego, no, porque va a decir, ¿por qué? Porque el diablo peca desde el principio. ¿Ok? Entonces, quiero que note esta conexión, hermanos. Quiero que note esta conexión. Este versículo está conectado con la siguiente explicación. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie los engañe. ¿Por qué está diciendo esto? Para explicar realmente qué significa esto. Y luego va a decir, el que hace justicia es justo como él es justo, pero el que practica el pecado, y aquí está, hermana Alma, Juan nos va a explicar qué significa este peca de aquí. Y lo va a explicar aquí, el que ¿qué? Practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Ahora dice aquí, siguiente oración, el Hijo de Dios apareció para esto, para deshacer las obras del diablo. Entonces, aquí, una pregunta para ustedes ahorita en los comentarios, ¿qué significa deshacer las obras del diablo? ¿Verdad? Ok, vamos a ver qué dicen los comentarios. Y luego, regresa de nuevo otra vez. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. De nuevo, está aclarando lo que dijo, ¿verdad? No practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él. Ahora, hermanos, una pregunta. Esta palabra simiente, ¿cómo podemos entenderla? ¿Qué otra palabra pudiéramos usar? Ahí tenemos diferentes traducciones. Semilla. A ver, ahí tienen diferentes traducciones. Por ahí está la Biblia, Dios habla hoy. Ahí está nueva traducción viviente. O si trae su nueva traducción viviente o su... ¿Qué otra palabra? Yo sé que simiente se llega a entender, pero ¿qué otra palabra pudiera más? ¿O qué otra frase? No. ¿Qué otra palabra pudiéramos usar? ¿Qué otra traducción pudiéramos usar? Mira, Gogos, ahí está, el hermano Cruz tiene una versión en inglés para que la lea. No, tengo el Ok, mira aquí tengo de aquí. NBI dice los que han nacido en la familia de Dios. Ok. No se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en él. Exactamente, ¿verdad? Los que dice, los que han nacido. Mire toda la palabra que trata de explicar, hermano. ¿Qué dice que esperma masculina, por lo tanto, doble descendencia especial? Sí, exactamente. Y eso es lo que está tratando de decir. La palabra simiente, hermanos, está hablando de nuestra conexión orgánica, está hablando de estar unidos. Y la palabra griega es la palabra esperma, ¿verdad? Que habla de. ¿Me repite, hermano? Déjeme aquí buscarlo. Aquí lo tengo. Esta palabra habla de descendencia, hijos, posteridad, semilla, ¿verdad? Tiene diferentes significados, ¿ok? Y tengo aquí otra. Dice aquí, esperma, semilla, parte del fruto de la planta que germina y se propaga. No sé por qué se puso tan grande. Ok, ya. ¿Verdad? Se propaga. Descendientes, hijos, vástago, naturaleza con la implicancia de que fue dada, procrear, traer a la existencia. Entonces, mire lo que está diciendo aquí. Porque la simiente, ¿verdad? Porque esa semilla de Dios, esa naturaleza de Dios, permanece en él. ¿Ok? Y también sobre la obra del Espíritu Santo que mora en
los cristianos. Exactamente, y exactamente. Y luego mire, y la simiente no puede pecar porque él es nacido ¿qué? De Dios. ¿Ok? Y luego, note, siguiente oración. Los hijos de Dios se manifiestan en esto. Y los hijos del diablo se manifiestan. Todo aquel, y de nuevo mire esta frase, todo aquel que no hace justicia y todo aquel, este no está en el texto, este lo añadí, el que todo lo que está entre corchetes yo lo añadí. Y todo aquel que hace justicia y todo aquel que no ama a su hermano, no es de Dios. ¿Ok? Ahora, entonces Cristo es el pan que da vida, pan sin levadura. ¿sí? Exactamente. Esa es la figura que utiliza la Biblia. Entonces, hermanos, 3 preguntas que vamos a buscar en los comentarios. ¿Qué significa purificarse a sí mismo? De nuevo, ¿cómo aclaramos bien? Yo ya les di una, pero esta declaración que todo aquel que permanece en él no peca. Versículo 6, ¿ok? Y la tercera pregunta, ¿qué significa deshacer las obras del diablo? ¿Ok? Entonces, vamos a buscar, de nuevo, ¿pueden buscar en diferentes libros? Ok. Miren, aquí hay, la segunda es, el primero es purifica. La primera pregunta es, ¿qué significa que se purifica? La segunda es del versículo 6, todo aquel que permanece en él no peca. Y la tercera pregunta es la del versículo 8. ¿Qué significa deshacer las obras del diablo? ¿Ok? Pues el diablo quiere destruir todo lo que ha hecho Dios. ¿Sí? Y Pero, el pueblo le ama, él tiene el nombre destruido. pero ¿qué significa que él vino para deshacer las obras del diablo? Ok, entonces, bueno, tenemos diferentes libros. A ver, nos apuntaron aquí hay una Biblia Nueva Versión Internacional. Digo, porque aquí no tiene ningún libro. Sí, tiene un libro. Ese es un diccionario. Hermana, ese es un diccionario, todo lo que podemos buscar ahí son palabras. Ese todo, si hay un histórico cultural. ¿Qué palabra está? Versículo, queremos la explicación de versículo 3, versículo 6 y versículo 8. Es 48.
Ok, hermanos, vamos a ver qué encontramos. Ok, a ver, yo sé que a lo mejor no encontramos todas las respuestas, pero no hay problema, para eso estamos aquí y vamos a comentar juntos. Ok, bien hermanos, ¿qué significa? Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. ¿Alguien encontró algo? ¿Alguien encontró algo? Ok, de nuevo. Santificar. ¿Sí? Sí, también yo creo que es cierto. Uno. ¿Alguien encontró algo en un comentario, una Biblia, un diccionario? A ver. Andar en el espíritu, dejarse controlar por él, y de referencia pone Santiago 4:8. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Sí, exactamente. Una causa y efecto. ¿Ok? Dios viene a purificar. Bien. ¿Alguien más? ¿Sí? Aquí encontramos prácticamente dice que la esperanza de ser como él. Yo la tenía. En las dos. Dice el deseo de ser semejantes a él es lo que debe hacer crecer más ese deseo. Prácticamente el mantenernos semejantes a él. Creo que es el ¿Ok? Sí, más o menos. A ver, hermana. Para una cosa que con el carácter de Dios y de Dios a sí mismo, y la purificación final que significa podrá contribuir a mostrar definitivamente. A ver otra vez. Para todo aquel que conoce el carácter de Dios y se indica a sí mismo, y la purificación final y definitiva podrá contribuir a conocer a Dios perfectamente al fin de tiempo. Ok, creo que es cierto. Creo que es cierto. Hermano. Dice aquí el comentario. La vida cristiana es el proceso en el que los creyentes se vuelven cada vez más semejantes a Cristo. Es Romanos 29. Este proceso no estará completo hasta que lo veamos cara a cara. 1 Corintios 13 al 12 y Efesios 3:21. Saber que ese es nuestro destino final debe ser nuestra motivación para mantenernos puros, siendo moralmente rectos y manteniéndonos libres de la corrupción del pecado. Dios también nos purifica, pero, eso es lo que yo he pensado, nosotros debemos actuar para mantener nuestra salud moral. El 1 Timoteo 5:22, Santiago 4:8, lo que pienso yo pues que también se purifica uno mismo. El punto es que espiritualmente se purifica uno con la palabra y todo ello. Pero también uno tiene que poner de su parte que, ¿sabes qué? Pues si, como dice, si voy para allá, ya sé cómo me va a ir, mejor ni me paro, ni me acerco. Ok. Esto pues me llama la atención, pero yo sé que no es bueno. Es ir poco a poco, desechando lo que sabemos de antemano que nos está probando en nuestra vida diaria. Ok. Yo estoy de acuerdo con usted y es una buena aplicación. Eso es una buena aplicación. ¿Ok? Ok, déjame rapidito. Hermanos, esta palabra que utiliza aquí, la utiliza 7 veces nada más en el Nuevo Testamento. Ahora, la mayoría de veces, por ejemplo, Juan, Hechos, estos aparecen de purificación ceremonial. Miren lo que dice. Estaba cerca la Pascua de los judíos y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Era un ritual. Realmente hablaba, hermanos, de hacer cosas físicas. 21-24, tómalo contigo, purifícate con ello y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. ¿Se acuerdan? Pablo iba a hacer un rito religioso y hablaba en verdad de cosas físicas. Luego 21-26, y habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar de nuevo cosa física. Luego Hechos otra vez, así me hallaron purificado en el templo. De nuevo, cosa física. Ahora aquí, estos últimos 3 parece ser que le dan otro sentido. Por ejemplo, Santiago, le leyó la hermana Yossi. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificad. Ahora, hermanos, miren.
quiero que piense cuando la Biblia utiliza palabras y los junta, ok, mire aquí primero el sustantivo que se utiliza y la acción que se recomienda. Pecadores, limpiad las manos. Manos limpias, corazón. Ok, ahora, eso viene de una cita del Antiguo Testamento, pero no tengo tiempo para ir allá. Bueno. Okay, y luego, los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Es una separación entre cristianos y pecadores cristianos. No, aquí lo que está, básicamente está refiriéndose a la misma persona, pero está hablando de dos cosas. El pasaje del Antiguo Testamento está hablando de acciones y motivos. Hermanos, este versículo está hablando de acciones y motivos. Por eso está diciendo, pecadores, límpiense las manos. O sea, hay cosas malas que hacen. Límpiense las manos. Y los de doble ánimo, y Santiago ¿se acuerda? Los de ánimo son los inconstantes, que pues sí le quiero pedir al Señor, pero qué tal si no me da, y que pues mejor no le pido. Son personas inconstantes, es un asunto interno. Los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y en el contexto, ¿verdad? ¿Se acuerda? Este es capítulo 4 donde les dijo, no se puede, ¿verdad? O almas adúlteras, la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Cuidado con los motivos. Ahora, aquí ya se utiliza diferente, ¿no? Ahora, Pedro, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. ¿Alguien me ayuda leyendo en Nueva Traducción Viviente, primera de Pedro 1:22? Ahora se han purificado obedeciendo a la verdad y tienen un amor sincero con sus hermanos. Ámense de todo corazón los unos a los otros. Hermanos, aquí purificamos nuestras almas cuando obedecimos a la verdad. Eso es otra manera de decir que creímos en Cristo. Él es la verdad. Sí, pero obedecimos a la que. Hermanos, ¿cuándo purificamos nuestras almas? ¿Cuándo Dios purificó nuestras almas? Cuando creímos y obedecimos a la verdad. Y entonces, aquí en Juan, acuérdense, aquí ya está cambiando. Y en Juan está diciendo, todo aquel que tiene esta esperanza de que va a ser como Él, se purifica. ¿Ok? Entonces, de nuevo, hablamos, no está hablando de purificación externa. Ahora, otra cosa, hermanos. Da este versículo e inmediatamente, ¿cuál es el siguiente tema que viene? Se purifica a sí mismo. ¿Qué es la siguiente declaración? ¿Qué es el versículo 4? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Ok, ahí va. Pecado es infracción de la ley. Ahí va. Hermanos, ahora piénsenlo como los judíos. Los judíos pensaban que ciertas cosas los hacían impuros. Y Juan está diciendo, todo aquel que comete pecado infringe la ley. Toda la ley. Toda la ley, no nada más aquellas cositas de que, pues es que estoy ceremonialmente impuro. No, toda la ley. Y luego, hermanos, nada más, miren la relación y las palabras sinónimas. En el capítulo 1, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para... Y... Ok, entonces, cuando Él es el juez y los perdona. Sí, Los, sí. Entonces, los hace inocentes. sí, entonces, hermanos, ¿cuándo estamos hablando de qué? Todo el que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo, ¿es qué? Es que lucha contra el pecado. Está luchando contra el pecado. Comentario que dice el 4. Cometer un pecado y practicar el pecado son dos cosas muy diferentes. Hasta los creyentes más fieles cometen pecados algunas veces, pero no tienen pecados favoritos y deciden cometerlos continuamente. Cuando un creyente comete un pecado, se arrepiente, lo confiesa y es perdonado. Sin embargo, quien practica el pecado no lamenta lo que hace, por lo tanto no se arrepiente, nunca confiesa sus pecados y nunca recibe perdón. Una persona así se opone a Dios a pesar de sus afirmaciones religiosas. Buen comentario. Bien. Ok, segunda pregunta. No sé si nos vamos a llegar a la tercera. Versículo 6. Todo aquel que permanece en Él
no peca. Y todo aquel que peca no le ha visto ni le conoce. A ver, ¿qué encontraron? Porque suena muy rudo, hermanos, esa declaración. Carla. Así es, exactamente, exactamente. Entonces, ok, ahí tiene una buena explicación basada en el texto, porque está diciendo, todo aquel que permanece en él, ok, y de nuevo está hablando de un acto continuo, no peca, pero o también puede traducirse, no está pecando. Y todo aquel que está pecando, no le ha visto ni le ha conocido. Ese es uno de los argumentos aquí. No todos están de acuerdo, pero realmente creo que la conjugación del verbo es muy importante aquí. ¿Qué más? ¿Alguien encontró algo? Estar en Cristo porque Cristo está en nosotros. Sí, eso es parte de lo que está diciendo aquí. Es parte de lo que está diciendo aquí. Estos versículos no están dirigidos a los creyentes que luchan contra ciertos pecados, porque su victoria sobre ellos aún es incompleta. Todos tenemos áreas de la vida en las que las tentaciones son difíciles de superar y nuestros hábitos son difíciles de cambiar. Estas son debilidades que debemos reforzar para no darle lugar al diablo. En cambio, Juan está hablando acerca de aquellos que practican el pecado y buscan una manera de justificar lo que hacen. Para lograr la victoria sobre los pecados difíciles de superar, hay que dar 3 pasos. 1, 2, 3. Debemos buscar el poder del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Debemos alejarnos de las situaciones que nos tientan a pecar. Y 3, debemos buscar la ayuda del cuerpo de Cristo, estando dispuestos a rendirles cuentas a otros creyentes por nuestras acciones, pidiéndoles que oren por nosotros. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. ¿Qué más? ¿Alguien encontró algo más? Hermanos, les estoy diciendo esto porque imagínense que alguien viene, su hijo, su hija, un hermano, y le dice este versículo, ¿por qué dice el primer hermano que todos los pecadores reconocidos y ya ves? Eso significa que si yo peco una cosa bien o algo, ¿significa que no soy salvo o significa que pierdo la salvación? O sea, ¿qué significa? Bueno, Jesús. Puede ser el sentido justo cristiano, cristianos, pero hay dicho para afirmar que pierde la salvación. Sí, sí. Yo no he pretendido ese versículo. Sí. Sí, exactamente. Eso creo. Es muy favorito de agarrar este pedacito. ¿Ok? Es cierto, es cierto. Ahora, ¿qué más? Sí, Priscila. Dice, el que permanece en Cristo no persevera en sus pecados. El verbo en participio presente alude al pecador actual, no es el esporádico, sino el que peca continuamente. Todo que permanece en él no peca. Si estamos en Cristo no pecamos. Ahora, Pero sí pecamos en una hora. ok. Bien. Ya dijo algo muy interesante. ¿Ok? Acuérdense cómo comenzó el capítulo 2. Y de nuevo, hermanos, no hay que leer la Biblia desconectadamente. Juan, ¿cómo comenzó el capítulo 2? Hijitos, estas cosas escribo ¿para qué? No pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación, el sacrificio por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahora, hermanos, no se les olvide esto. Y en esto sabemos que nosotros si guardamos sus. Y de nuevo, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso.
Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar ¿qué? Entonces, hermanos, ¿por qué cree que Juan se está poniendo tan rudo? Porque ya les dijo. Y entonces llega el capítulo 3 y les dice otra vez, pero en una forma más ruda, perdón, el versículo 6, todo aquel que permanece en Él no peca. O sea, le está diciendo, todo aquel que ya nos dijo que es permanecer en Él. O sea, y otra vez está diciendo, todo aquel que si tú dices, o todo aquel que está en Él, no se caracteriza por pecar. ¿Ok? Dice, y de nuevo, por eso se pone, no le ha visto ni le ha conocido. Utiliza la misma palabra que utilizó en el contexto. ¿Ok? Entonces, de nuevo, no está hablando, y como ustedes ya lo dijeron, del pecado, hermanos, diario. Está hablando de un estilo, de un hábito. ¿Ok? Y esta es la preocupación de Juan, el estilo, el hábito. Y yo creo que por eso utiliza la siguiente: nadie os engañe. Nadie os engañe. Hermano. Un comentario que le hizo que cierta vez íbamos un hermano y yo a ver a otro hermano y nos preguntó por otro hermano que habíamos visto ayer. Y este hermano dijo, lo acabamos de ver ayer. Y yo, hermano, sí, pero es un hermano mentiroso, ¿sí o no? No lo quería hacer, pero lo hemos visto ayer, ¿verdad? Y aún así hay pecado. Muchas veces pensamos que es un pecado grande, algo total. Nos falta pecado. Sí. Hermanos. A ver, hermanos. Pausa. Déjenme hacer un paréntesis. Hermanos, ahorita que fui a la universidad, encontré, un hermano escribió en el 2020 una disertación que habla sobre los pecados de omisión o la ignorancia de pecado. ¿Qué dice la Biblia sobre los pecados de ignorancia? ¿Cómo trata la Biblia los pecados de ignorancia que nosotros, no, pues, hermanos, y bueno, nada más empecé tantito, hermanos, es muy interesante lo que la Biblia dice, porque la Biblia habla de diferentes niveles de ignorancia. ¿Ok? Porque pensamos que toda la ignorancia es igualita de ignorancia, ¿no? Hay ignorancia, es paréntesis, hay ignorancia voluntaria. Uno decide no querer saber. Y esa es una que Dios juzga muy fuerte. No se puede sintetizar todo lo que estamos platicando, porque así lo hemos hecho cuando testificamos a la persona y le hablamos de ti. De primera de Juan 9, vamos con ese versículo y la persona queda muy más. Bueno, bien, no se puede así explicar ese versículo. Pero está hablando de que se confesaban los pecados. Sí. Ahora, yo creo, hermanos, ahora, cierro el paréntesis, nada más era ese, cierro el paréntesis de esa cosa interesante, ahora, regresando a la clase, lo que dijo la hermana Amanda, y aquí es algo importante, acuérdense que primero de Juan se está escribiendo para ayudar a los hermanos que sepan si en verdad han nacido de nuevo, o déjame decirlo en otras palabras, si en verdad son cristianos. Hermanos, platicaba creo que contigo, Rodrigo, hermanos, Juan está tratando de nada más que cada persona se evalúe a sí mismo. Hermanos, primero de Juan no fue escrito para nosotros pegarle a los hermanos. Mira, aquí dice, no, ya, aquí. O sea, no está siendo usado para que nosotros le peguemos a la gente. Dan ganas. Pero no está usado para eso, está para que léelo. Y examina tu vida a la luz del primero de Juan. Si has nacido de nuevo. Hermanos, porque de nuevo, y esta es la cosa, yo no sé usted, pero de tiempo en tiempo, a veces, hermano, uno dice, ay, Señor, hay dudas y cosas. Y uno lee primero de Juan y, ay, sí soy salvo. Sí soy salvo, sí soy creyente. Por las evidencias claras de la salvación. Pero cuando alguien está ahí, como esta cosa que está poniendo Juan, quiere confrontarlo. Y
pedir perdón por las cosas que hace y cosas que piensa. Todo. El pensamiento que tiene. Sí. Como dijo Cristo que si te fallas en uno de los pecados, estás culpable de toda la ley. Así es. Y en esos tiempos comenzaron con 10 leyes y salieron del tiempo de Cristo arriba de 600. Bueno, el Pentateuco ya tenía 600 que numeraron, ¿no? Sí. Ok, bien, entonces, hermanos, está muy buena la plática, pero aquí terminamos. Ok, nos faltó una pregunta. ¿Qué significa deshacer las obras del diablo? Y me manda a Juan 3, ¿A qué? Ok, sí, exactamente. Ok, bien, vamos a orar y terminamos, hermano. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Y de nuevo, a lo mejor, Señor, son ideas tan obvias que hemos escuchado varias veces en la iglesia. Pero el punto importante es que sepamos en qué texto y en qué manera tú lo estás diciendo. Señor, ayúdanos de nuevo a tener ese temor y respeto por la palabra de Dios. Y de nuevo, poner nuestra mente y nuestras ideas abajo de la palabra de Dios. No nuestra mente y nuestras ideas arriba de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios quien gobierna lo que decimos y pensamos. Y es la palabra de Dios que nos va a dar confianza. Y es la palabra de Dios que oramos que confronte y obre en aquellos que no son salvos. Yo te ruego que tú nos ayudes, Padre, por favor, en seguir. Estamos avanzando, primera de Juan. De nuevo, no estamos tratando, los hermanos no vinieron a escucharme a mí, venimos juntos a interpretar el pasaje y buscar respuestas del significado del texto. Porque en eso es vida, ahí está la vida, en las palabras de Dios, en entender las palabras de Dios. Ayúdanos, alimentanos, por favor, y danos gracia. Pedimos que tú nos bendigas en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga, estamos despedidos. Hermanos, nada más un anuncio, por favor, un anuncio rapidito. Hermanos, los viajes misioneros, yo les había dicho que íbamos a seguir el plan de siempre, pero va a cambiar. Entonces, si alguien de ustedes está interesado en ir a los viajes misioneros, hable conmigo porque por ciertas razones vamos a tener que cambiar los planes. No vamos a poder ir al Tazajal ni al centro de rehabilitación. Entonces, hermanos, ahorita voy a poner en el grupo si podemos orar por varias personas de salud. Especialmente ore por el papá de Carlos, don Omar. Mañana, con el favor de Dios, lo voy a ver. Hermanos, se está reteniendo muchos líquidos y los líquidos le están haciendo la respiración. Hermanos, yo no sé, pero puede estar en un paso de un fallo sistémico o no sé. Él dice que está bien, pero su pareja con la que está ahorita dice que se ve mal. Pues ayúdenos a orar por él y bueno, voy a ponerles otros ahí. Bien, que Dios les bendiga, hermanos, que tengan buena noche. Gracias por venir. Que Dios les bendiga. Estamos despedidos.